Educación. Primero, ¿qué no es la educación? La educación no es adoctrinar, no es lo mismo. El adoctrinamiento se refiere al proceso de inculcar ideas, creencias o valores, por encima de otros, de manera sistemática y a menudo unilateral, que se enfoca o se aplica desde una sola perspectiva, o dirección, sin considerar otros puntos de vista o partes involucradas. Sin fomentar el pensamiento crítico, o la reflexión personal. Puede implicar la imposición de una ideología o doctrina específica, limitando la capacidad de cuestionar, o explorar otras perspectivas, sin espacio para cuestionamientos, o debates. Se trata de imponer una forma de pensar, bloqueando la capacidad de explorar, cuestionar y crear. La verdadera grandeza viene de inspirar, no de adoctrinar. Adoctrinar, no es decirle a alguien, qué hacer. Adoctrinar es como apagar la chispa de la creatividad, y el potencial de alguien, bloqueando, limitando, y anulando su imaginación. Inculcar ideas o creencias, que anulan tu grandeza, tu genio, tu naturaleza, es adoctrinación, aunque la intención sea buena. El filósofo Pitágoras, 570-495 a.C., creía que la educación debe desarrollar el alma y el carácter, fomentar la armonía y el equilibrio, cultivar la virtud y la sabiduría, preparar para la vida en comunidad. Pitágoras fundó una escuela en Crotona, donde se enseñaba una matemáticas y música como base para entender el universo. 2. Filosofía y ética. 3. Meditación y prácticas espirituales. La educación viene del latín educare, criar, nutrir, alimentar, instruir, guiar, encaminar, o desarrollar facultades intelectuales y morales. Educere, sacar, extraer, hacer salir, conducir de un estado a otro, o dar a luz. La acción de educar, no es solo impartir conocimientos, enseñar, sino acompañar al individuo, para que desarrolle sus capacidades internas, y se forme integralmente, extrayendo su potencial hacia el mundo. La educación conlleva genialidad. El genio, es un alma desarrollada, capacidad de ser original. La educación conlleva grandeza. La grandeza es vivir, de acuerdo a quien eres. Y la educación conlleva confianza. La confianza es el movimiento que genera el alma, como ser. Educar es ver cómo incentivar, y armar todo un escenario, para que la persona, saque dentro de sí misma, todo lo que necesita, o todo lo que es posible hacer. Un líder no manda, no dirige, no manipula. El verdadero líder, es aquel que da alas a otros, para que crean en sí mismos y descubran, lo que es posible hacer. Educar es ver cómo explotar todo el potencial natural de los demás, por sí mismos, porque ya todas las respuestas están dentro tuyo, porque eso que está allí viviendo, dentro de esa estructura corporal, es vida. Y la vida, todo lo tiene. Todo lo sabe. Todo lo entiende. Todo lo puede. Cuando incentivas, hallas la manera de que la persona se dé cuenta dentro de sí misma, de todo lo que es capaz de lograr. Educar no es decir esto es posible, esto no es posible. Porque muchas veces, muchas personas han realizado, lo que es considerado, imposible. Levantarse, incluso en el lecho de muerte. Sanarse, cuando todos decían que, ya no hay cura alguna. Educar no es dar órdenes. Levántese. Vaya para allá. No vaya para allá. Haga esto. No haga lo otro. Salude. Hable. No hable. No opine. Silencio. Póngase cubrebocas. No se ponga cubrebocas. Haga ejercicio. Coma esto, no coma lo otro. Eso es adoctrinar, mediatizar, someter, imponer, manipular, embotar la mente, anular tus propias decisiones, tu criterio propio.
Educar es armar todo un escenario, para que la propia persona se dé cuenta por sí misma y entienda, cuándo, y por qué debe comer saludable, sin que se lo tengas que decir. Cuándo, y por qué tiene que hacer deporte, sin que se lo tenga que decir. Cuándo, y por qué tiene que hablar, opinar o pensar. Cuándo, y por qué tiene que guardar silencio, o escuchar. Cuándo, y por qué medite, sin que se lo tenga que decir. Eso es educar. Un ejemplo de educadores, son aquellos consejeros de alimentación, como por ejemplo el doctor Frank Suárez. Él no decía, come bien, medite, duérmase temprano. Primero que nada, a través de su propia vida, creó todo un escenario, con sus conocimientos y con sus estudios. Para mostrar, ¿qué pasa si no haces deporte? ¿Qué pasa si no lees? ¿Qué pasa si no comes bien? ¿Qué pasa si no reflexionas o meditas, sosiegas la mente? Si no haces esto, te puede pasar aquello. Aconsejaba, incentivaba, te hacía pensar, reflexionar. Entonces la persona, de repente, por sí misma, y sin que más se lo digan, decía: órale. Como que yo esto, lo tengo que cambiar en mi vida, y se ponía en marcha. Otro ejemplo de educadores, son los instructores, gurús o guías espirituales. Ahí tenemos al Maestro Jesús diciendo: amad a nuestros enemigos. Bendecid a aquellos que os maldicen. Orad por aquellos que os ultrajan, os calumnian, y os persiguen. Si solo amáis a aquellos que os aman, ¿por qué habréis de reclamar el crédito? Hasta los recaudadores del fisco hacen eso. Si alguien os golpea la mejilla derecha, ofreced la izquierda. Y si alguien se lleva vuestro abrigo, dadle también vuestra capa. Si alguien os forzare cargando 1000 pasos, ve con él, otros 2000, y no tuerzas tu rostro a aquel que te pide un préstamo. Dad, a quien quiera que os pida. Dad incluso a aquellos que sabéis, que nunca os lo devolverán. Si alguien os quita vuestros bienes, no pidáis que os los devuelvan. No hagas nada, que no querías que os hagan a vosotros. No debéis juzgar, para que no seáis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y vosotros seréis perdonados. Ser perfectos, tal como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y la puerta se os abrirá. ¿Qué padre le niega algo a sus hijos? Si vosotros que sois imperfectos, sabéis dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuando más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que lo pidan. Te invitan a pensar, sentir y actuar diferente. Si no perdonas, eso te puede pasar. Si no dejas de robar, o de mentir, hay quien te robará, o te dirá mentiras. Cuídate, amate, respétate, y respeta a los demás, no les falles, ni les hagas traición. Y así, escuchando los consejos de un iluminado, te mueve el corazón, y pronto un día no muy lejano, nace en ellos otro instructor o guía espiritual, otro maestro iluminado. Mario Alonso Puig, dice: un buen maestro, sabe que en todo ser humano, hay grandeza. Napoleón Hill, dijo: un hombre educado, no es alguien que tenga abundancia de conocimientos y especialidades, es alguien que ha desarrollado a tal grado las facultades de su mente, que puede adquirir lo que sea, o en su equivalente, sin vulnerar los derechos de los demás. Plutarco, un filósofo y escritor griego del siglo I, después de Cristo, dijo: la mente no es un recipiente que debe llenarse, sino una llama que encender. Pitágoras dijo: educar no es dar carrera para vivir, es dar temple al alma, para las dificultades de la vida. Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, dijo: a mis padres les debo la vida, pero a mi maestro le debo el vivir, y bien. Fin.